lectura del mismo. Y a partir de la lectura, entonces, poder diferenciar si es un electro normal o si es un electro anormal o patológico. Y dentro de las patologías, poder definir cuál de ellas es la que nos está dando información el trazo electrocardiográfico. Esto lo vamos a hacer en forma de ejercicio, por eso quiero que ustedes, cada vez que yo les entregue un electro, ustedes hagan la lectura completa y posteriormente tratar de definir el diagnóstico desde el punto de vista electrocardiográfico. Acuérdense ustedes que el electrocardiograma, como lo vemos aquí, se inscribe en un papel milimétrico, como lo vemos, y vean que cada 5 milímetros, este es un cuadro pequeño, cada 5 milímetros tenemos un reforzamiento, ¿sí? Y la calibración normal a la que lo vamos a tener es aquí lo tenemos, es de 1 milivoltio igual a 10 milímetros. Aquí tenemos entonces el papel electrocardiográfico, que es otra cosa, no es otra cosa más que un papel milimétrico, ¿sí? Vean que cada 5 milímetros, aquí los estamos señalando, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos un reforzamiento de la línea. Y la calibración normal es la de 10 milímetros igual a 1 milivoltio. Si no se especifica, nosotros sabemos que esto es por default, ¿verdad? A menos que en el trazo se nos señale otra cosa, y si no, vamos a considerar siempre esta calibración. Ahora, la velocidad con la que corre el papel es de 25 milímetros por segundo. Eso nos permite entonces decir que 1 milímetro va a equivaler a 40 milisegundos. Entonces, cada milímetro que nosotros veamos, decimos tiene un valor de 40 milisegundos o 4 centésimas de segundo. Y cada reforzamiento, cada línea gruesa aquí, cada 5 milímetros, entonces van a equivaler a 200 milisegundos. Ahora, cuando nosotros vamos a leer el electrocardiograma, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta todos estos parámetros, ¿sí? Por eso decimos aquí la lectura del electrocardiograma. Y entonces vamos a definir el ritmo del paciente en la tira electrocardiográfica. Vamos a medir la frecuencia cardíaca. Vamos a medir los intervalos PR, QRS y QT. Vamos a medir los ejes eléctricos que habíamos dicho en la clase anterior, de QRS, de T y de la onda P. Vamos a medir el valor de la onda P y, si es necesario, describir su morfología. Vamos a describir la morfología de los complejos QRS, de la onda T, del segmento ST. Y ya que tengamos entonces esta lectura electrocardiográfica, vamos a emitir nuestra impresión diagnóstica, que realmente pues es lo más difícil de poder evaluar, digo, de poder llegar a este dato, puesto que tenemos que hacer un análisis de todo lo que hemos leído en el trazo electrocardiográfico. Ustedes ven aquí el complejo electrocardiográfico y vemos entonces, ya decíamos desde las clases anteriores, que todo lo que se inscribe a partir de esta línea de base hacia arriba lo consideramos positivo. Todo lo que se inscribe
de esta línea de base hacia abajo, lo vamos a considerar negativo. Entonces, vemos aquí la primera deflexión que vamos a analizar o que vamos a visualizar en el electrocardiograma es la onda P. La onda P nos indica la despolarización auricular. Y como ustedes ven aquí, es una deflexión ligeramente positiva. Luego tenemos un periodo isoeléctrico. Aquí el impulso se retrasa un poco en atravesar el nodo auriculoventricular para dar pie a la contracción de la aurícula antes de que se activen los ventrículos. El complejo QRS nos está indicando la despolarización ventricular y ya podemos ver desde aquí cómo la primera deflexión de este complejo es una onda Q, ¿sí? Generalmente pequeña, y entonces llamamos onda Q a la deflexión negativa que va antes de la deflexión positiva. A la deflexión positiva del complejo le llamamos onda R. Entonces, todas las deflexiones positivas del QRS les vamos a llamar ondas R. Y vean, aquí tenemos otra pequeña deflexión negativa, la onda S, a la que llamamos así porque va después de la positividad. Eso nos permite entonces diferenciar lo que es una onda Q y lo que es una onda S. Luego tenemos otra vez un periodo isoeléctrico, ¿sí? Que es lo que corresponde al segmento ST. Este segmento ST normalmente es así, pero en algunas ocasiones se va para arriba y a eso le llamamos supradesnivel del segmento ST, o al contrario, se va hacia abajo y le llamamos infradesnivel del segmento ST. Y luego tenemos la onda T, que como lo vemos aquí, es otra deflexión positiva, generalmente de baja amplitud y puede ser un tanto cuanto asimétrica. Y finalmente tenemos otra vez la línea isoeléctrica hasta que se vuelve a formar la onda P y así sucesivamente. Decíamos que en la lectura del electrocardiograma vamos a medir los intervalos PR, que es desde la P hasta el inicio de la Q, el complejo QRS. Vamos a medir el complejo QRS. Vamos a medir el intervalo QT, que va desde el inicio de la Q hasta el final del segmento ST. Esto ya lo decíamos, el papel en el que se inscribe el trazo electrocardiográfico. Y aquí nuevamente vemos cómo cada 5 milímetros, ¿sí? Tenemos un reforzamiento, lo que nos da una velocidad de 200 milisegundos. Cada cuadro hacia arriba también corresponde a 1 milímetro y ya decíamos que la calibración normal es de 10 milímetros. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos el trazo, sí, vamos a tratar de definir si este paciente tiene o no ritmo sinusal, que es el ritmo normal que ya conocemos. ¿Cuáles son las características para definir el ritmo sinusal? Primero, que deba tener onda P, pero que esta onda P sea seguida siempre de un complejo QRS, porque podemos tener ondas P sin que sean seguidas de QRS y eso ya nos habla de una alteración del ritmo. Y además, la onda P debe ser positiva
en las derivaciones de 1, de 2 y ABF, y habitualmente negativa en ABR. Si queremos adicionar algunas otras características, pues la onda P deberá ser regular y con una frecuencia entre los 60 a los 100 latidos por minuto para hablar de un ritmo sinusal normal. Si tenemos todas estas características, pero la frecuencia es menor de 60, pues le llamamos bradicardia sinusal. Si es mayor de 100, taquicardia sinusal, pero con estas características. Para medir la frecuencia cardíaca existen varias reglas que podemos utilizar. En este momento vamos a aplicar la más sencilla y acuérdense ustedes que la frecuencia cardíaca la vamos a medir entre la distancia de dos complejos R, ¿sí? La distancia de una R a la otra R. Y entonces, en esta regla así muy sencilla, vamos a decir, si la distancia de un complejo QRS al siguiente es de un cuadro grande, como aquí lo veríamos, vamos a pensar que aquí cae una R y aquí en la primera línea gruesa cae otra R. Entonces vamos a decir que la frecuencia cardíaca equivale a 300 latidos por minuto. Si la distancia es de dos líneas gruesas, hablaremos de una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto. Si es de tres líneas gruesas, hablaremos de 100 latidos por minuto. Si es de 4, 75 latidos por minuto. Si es de 5, 60. Si es de 6, 50 latidos por minuto. Y fíjense que con esta regla, entonces podemos medir frecuencias entre 50 a los 300 latidos por minuto. ¿Cuál sería el problema que veríamos con esta regla? Pues vamos a pensar que aquí cae un QRS y el siguiente no cae exactamente en la línea gruesa, sino cae en medio. Bueno, pues aquí tomamos un promedio entre los 100 a los 150 latidos por minuto. ¿Sí? En cualquier caso, vamos a tomar algunos promedios y eso nos da una idea muy certera de lo que será la frecuencia cardíaca. Entonces ya tenemos dos parámetros, ritmo y frecuencia cardíaca. Luego vamos a medir el intervalo PR. Ya decíamos, el intervalo PR lo vamos a medir desde el inicio de la P hasta el inicio del complejo QRS. Y es el tiempo que tarda el impulso, vean aquí, desde que nace en el nodo sinusal hasta inmediatamente antes de estimular a los ventrículos. Quiere decir entonces que ya el impulso pudo pasar a través del nodo auriculoventricular. Estimuló las aurículas, pasó por el nodo auriculoventricular y lo medimos inmediatamente antes de la estimulación ventricular. El valor normal se mide entre 120 a 200 milisegundos. Es el valor promedio normal. Esto hay que tomarlo en cuenta porque valores menores a esto nos pueden orientar hacia un síndrome de preexcitación, como lo habíamos visto en algunas de las clases anteriores, o valores mayores a esto nos hablan ya de trastornos de conducción auriculoventricular. Aquí vemos el ejemplo, ¿verdad? Tenemos aquí el complejo electrocardiográfico y ya decíamos, el intervalo PR lo medimos desde el inicio de la onda P hasta inmediatamente antes de que se estimulen
los ventrículos, ¿sí? En este caso, estaríamos hablando de un PR de 200 milisegundos, que es, de 160 milisegundos, porque estamos contando 4 cuadros pequeños, ¿sí? Entonces, 160 milisegundos, lo cual es un valor completamente normal, ¿sí? Aquí lo vemos, vean, en la flecha, contaríamos un cuadro pequeño, 2, 3 y 4, ¿sí? Y esto nos da, entonces, una duración de 160 milisegundos. Luego vamos a medir el intervalo QRS. Es el tiempo que se va a tardar la despolarización ventricular. Y lo vamos a medir desde el inicio del complejo QRS hasta que la línea vuelve a ser isoeléctrica. En el adulto, la duración normal va de los 80 a 100 milisegundos. Valores mayores de 100 milisegundos nos está diciendo que el impulso está tardando más tiempo en despolarizar los ventrículos, lo cual puede deberse a crecimiento de la cavidad ventricular o a trastornos de la conducción intraventricular. En este caso, lo vemos aquí marcado. Vemos aquí el inicio del complejo QRS por esta deflexión negativa que llamamos onda Q, hasta que la línea vuelve a la base. En este caso, al final de la onda S. Si nosotros lo midiéramos aquí, vamos a medir, vean, casi los 3 cuadros, ¿verdad? Que nos daría una duración de 120 milisegundos, lo cual sería anormal en este caso, ¿sí? Porque decimos que el valor normal es hasta 100 milisegundos. Después vamos a medir el intervalo QT. El intervalo QT nos mide el tiempo que tarda la despolarización y la repolarización ventriculares. Debemos tener en cuenta que este intervalo QT está directamente relacionado con la frecuencia cardíaca. El promedio, el valor normal, va entre los 300 a 400 milisegundos. Como decimos que es un valor que va relacionado con la frecuencia cardíaca, entonces para saber si es normal o no, tenemos que relacionarlo directamente con la frecuencia cardíaca y a eso se le llama QT corregido. Existen varias fórmulas para calcular el QT corregido y este tendrá un valor normal menor de 450 milisegundos. Aquí les paso una liga en donde ustedes pueden acceder para hacer el cálculo del QT corregido. Se tiene que introducir la frecuencia cardíaca y la medida de QT. El QT lo vamos a medir, decíamos, desde el inicio del complejo QRS, ¿sí? Hasta el final de la onda T, cuando la onda T llegue otra vez a la línea isoeléctrica. En este caso, vean ustedes, estaba midiendo 2 cuadros grandes y uno pequeño todavía. Entonces le daríamos un valor de 440 milisegundos. Aquí no sabríamos decir si es un QT normal o no, puesto que no tenemos el otro parámetro necesario, que es la frecuencia cardíaca. Por eso nada más nos quedaríamos en el QT medido.
Luego que ya tenemos la medición de los diferentes intervalos, vamos a calcular los ejes eléctricos, de los cuales habíamos platicado la clase anterior con el triángulo de Einthoven. Y vean ustedes, este símbolo que le ponemos, esta A, con el símbolo aquí, una pequeña casita arriba de la A, nos indica eje eléctrico. En este caso, estaríamos hablando de eje eléctrico de QRS, es decir, la despolarización ventricular. Y el eje eléctrico normal lo vamos a considerar entre 0 a más 90 grados. Ustedes podrán leer en algunas referencias, algunos autores les dan valor normal de menos 30 y todavía hasta más 100 grados. Sin embargo, para fines prácticos, en este momento vamos a considerar el valor normal, que se sitúa en el cuadrante inferior izquierdo, ¿sí?, de nuestro triángulo de Einthoven, que habíamos analizado la clase anterior. AT, vean aquí otra vez el símbolo, nos indica el eje eléctrico de la onda T. Y esto nos valora la repolarización ventricular. Y la repolarización ventricular habitualmente sigue a la despolarización. Y entonces el valor normal lo consideramos entre 0 a más 90 grados. Y finalmente, la despolarización auricular, representada por este símbolo AP, nos indica la despolarización de las aurículas. Y el valor normal lo situamos entre 30 a 60 grados. En el sistema hexaxial que nosotros habíamos analizado en la clase pasada, decíamos entonces el eje eléctrico de QRS y de T lo vamos a situar entre 0, que sería aquí, y más 90 grados, es decir, cuadrante inferior izquierdo. Y el eje eléctrico de P entre los 30, aquí está equivocado, aquí debe ser 30 grados, entre los 30 y los 60 grados. Luego vamos a medir la duración de la onda P y ya decíamos, en caso necesario, vamos a describir su morfología. ¿Qué nos representa la onda P? A diferencia del intervalo PR, la onda P nos mide únicamente la despolarización auricular, sin que interfiera aquí el paso del estímulo hacia el nodo auriculoventricular. La onda P generalmente es de bajo voltaje, menor de 0.25 milivoltios, es una onda monofásica y el valor normal va entre 60 a 100 milisegundos. Aquí una pista, cuando tenemos ondas P habitualmente mayores de 100 milisegundos, es decir, alrededor de los 120 milisegundos, esto nos orienta mucho hacia el diagnóstico de crecimiento auricular izquierdo. Por el otro lado, cuando el voltaje de la onda P es mayor a estos 0.25 milivoltios, generalmente nos va a indicar crecimiento auricular derecho, ¿sí? Y aquí lo vemos como la onda P es una onda P de bajo voltaje, monofásica, ¿sí? Y en este caso tendría una duración de 100 milisegundos, porque mide 2,5 cuadros, ¿sí? Lo que nos da este valor normal. Cuando nosotros vemos la onda P con estas características, duración normal, pues únicamente en la lectura decimos onda P positiva de 100 milisegundos y
de morfología normal. Con eso sería suficiente. Sin embargo, en algunas ocasiones vemos esta morfología de la onda P y entonces sí vale la pena que hagamos la descripción y podríamos decir una onda P bífida, ¿sí? O bicúspide, como esta, por ejemplo. Vemos aquí una pequeña cúspide y aquí otra vez una pequeña cúspide. Generalmente esta se va a ver con un alargamiento en la duración de la onda P y entonces la describimos en qué derivaciones encontramos esta morfología. Por ejemplo, podremos decir onda bífida en la derivación D2, D3 y ABF, ¿sí? Y entonces ya sabemos que el trazo va a tener una morfología de la onda P diferente a lo que nosotros consideramos normal, como sería esta morfología. ¿De acuerdo? Y pasa igual con el complejo QRS. Aunque nosotros hablamos de complejo QRS a la despolarización ventricular, vean ustedes que QRS puede tener diferente morfología y por eso es necesario y resulta útil poder hacer la descripción de la morfología. Ya decíamos, la onda Q es toda deflexión negativa que va antes de la positiva, mientras que la onda S es la deflexión negativa que va después de la positiva. Y todas las deflexiones positivas les llamamos ondas R. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, de esta onda R a esta onda R? Como ustedes ven, aquí el voltaje es completamente diferente. Y entonces llamaremos onda R minúscula a las ondas R de bajo voltaje, habitualmente menores de 5 milímetros, mientras que toda deflexión mayor de 5 milímetros le hablaremos ondas R mayúsculas. Igual pasa con las ondas S o las ondas Q. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una onda S minúscula y acá tenemos una onda S mayúscula. ¿Cuál es la diferencia? El voltaje que tiene cada una de ellas. En este otro ejemplo, vemos aquí una pequeña onda positiva, que es una R minúscula. Luego tenemos una negatividad, que es una onda S minúscula. Nuevamente una positividad. Aquí le volvemos a llamar onda R. En este caso sería onda R', porque es la segunda positividad. Y la segunda negatividad sería nuevamente una onda S, pero una onda S' también, porque sería la segunda negatividad. Otro ejemplo, aquí tenemos una onda R mayúscula, y si se fijan, esta onda es también una onda R mayúscula. ¿Cuál sería la diferencia? Podremos describirla como una onda R ancha o bien con empastamiento en la cúspide de la onda R. Este complejo, ¿por qué lo llamamos complejo QS? Se llama así, puesto que aquí no tenemos onda R y entonces no sabríamos si esta fuera una onda Q o fuera una onda S. De esa manera, para no equivocarnos, les llamamos complejo QS, que es un complejo, si ustedes se fijan aquí, completamente negativo. Y aquí, vean ustedes también, tenemos un complejo Q minúscula, R mayúscula.
La diferencia de este complejo a este otro que vemos aquí, ¿cuál sería? El tamaño de la Q. Vean, esta es una Q grande, por eso le llamamos Q mayúscula, a diferencia de esta, que es una onda Q minúscula, ¿sí? Por voltaje. Y finalmente vamos a describir la morfología de la onda T. La onda T, ya decíamos, nos marca la repolarización ventricular y entre sus características casi siempre es positiva, es redondeada y habitualmente asimétrica. Cuando nosotros lo vemos en estas características, pues decimos onda T normal. Cuando vemos cambios en la onda T, entonces sí debemos describirlo en qué derivaciones encontramos alteración de la morfología de la onda T. Y lo mismo pasa con el segmento ST. Recuerden ustedes que es una línea isoeléctrica que va desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Cuando nosotros en el trazo lo vemos isoeléctrico, decimos segmento ST normal. Pero si lo vemos hacia arriba de la línea de base o hacia abajo, entonces sí tenemos que describirlo y decir en qué derivaciones lo encontramos. Aquí vemos el ejemplo, segmento ST isoeléctrico, que va desde el final de QRS hasta el inicio de la onda T. Si este segmento lo encontramos hacia arriba, hablaremos como un segmento con supradesnivel del segmento ST. Hacia abajo, infradesnivel del segmento ST. Y la onda T, decíamos, una onda T redondeada, asimétrica y positiva. Aquí vemos otra reflexión que es la llamada onda U. Pero la importancia de esta onda U, salvo en algunos casos excepcionales, generalmente no tiene traducción electrocardiográfica. Y vean en este trazo, ¿sí? Cómo a partir de aquí hacemos la lectura electrocardiográfica. ¿Sí? Así podremos irnos rápidamente. Ritmo. Tenemos ondas P, que son seguidas de QRS, son regulares, positiva en D2, en D3, en ABF, negativa en ABR. Entonces concluimos que el ritmo es sinusal. Medimos la frecuencia cardíaca y aproximadamente eran 5 cuadritos grandes, por eso nos da una frecuencia aproximadamente de 60 latidos por minuto. Vamos a medir el intervalo PR. Vean ustedes aquí, son 160 milisegundos. QRS, 80 milisegundos. QT, bueno, no alcanzamos a ver muy bien las líneas gruesas, pero aproximadamente serían como 400 milisegundos. Acá lo estamos midiendo así, 400 milisegundos. Eje eléctrico, vemos aquí que esta es la derivación más isoeléctrica y entonces el eje es perpendicular a esta derivación. Siendo positiva en ABF, el sentido que le damos es a más 60 grados. La onda T, igualmente, veríamos que esta es la más isoeléctrica, ligeramente positiva, por eso le damos un valor de 55 grados. La onda P, nuevamente, la derivación ABL es la más isoeléctrica, siendo la onda P positiva en D1 y en ABF, le damos un valor de 60 grados.
Si medimos la onda P, vamos a medirla en 100 milisegundos. Describimos la morfología de QRS. Vean ustedes aquí una onda R pequeña, S mayúscula en B1, R mayúscula, S mayúscula en B2, en B3 y en B4. Tenemos onda R mayúscula, S minúscula en B5, B6. R minúscula, S minúscula en B1 y en ABL. Q pequeña, R pequeña, S pequeña o minúsculas, en la derivación de 2, de 3 y ABF. La onda T es positiva, redondeada, asimétrica en las derivaciones precordiales. El segmento ST, ligeramente positivo, 1 milímetro nada más en B1, B2 y lo demás isoeléctrico. Entonces, si ustedes se fijan, todos los valores que hemos medido en este trazo electrocardiográfico caen dentro de los parámetros normales que hemos descrito. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Nuestra impresión diagnóstica es un trazo electrocardiográficamente normal, ¿sí? ¿Y el sustento cuál es? Que todos los valores de la lectura son normales. La morfología de los complejos, QRS normal, la onda T normal, ST normal, ¿sí? Y este es el ejercicio que yo quiero que hagamos a partir de esta clase. Entonces, por ahí les voy a llegar a hacer, les voy a mandar algún trazo electrocardiográfico y por favor, trabajando en equipo, me lo van a resolver de la manera en que lo estamos analizando en este momento. ¿Queda claro? Sí, doctor. Doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos un minuto? No, doctor, todo claro. ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Bueno, por ahí vamos a hacer un ejercicio en la próxima clase, a ver si se entendió todo esto y después seguiremos con un tema nuevo que sería radiografía de tórax. Bien, el tiempo ya se nos va a acabar, entonces nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles. Saludos. Gracias. Gracias, doctor. Bonito día. Gracias.